La detonación del disparo de salida rebotó contra los muros del centro de entrenamiento, y todos creyeron que iban a presenciar una caída humillante. La capitana Sofía Reyes había llegado a la base táctica avanzada de Ciudad Centuria con un expediente impecable, pero nadie parecía verlo. Lo único que importaba eran sus facciones. El comandante Blackwell, curtido por décadas de servicio, ya había redactado sus papeles de traslado antes de que ella deshiciera su equipaje. La mañana estaba cubierta por una niebla espesa que se aferraba a los campos de entrenamiento. Las botas de Sofía golpeaban el asfalto con precisión milimétrica mientras cruzaba el puesto de control. El guardia revisó su identificación, sin emoción alguna, y le indicó el edificio 17. Allí le esperaba Blackwell. Dentro, el ambiente estaba cargado de prejuicio. Los oficiales revisaban su expediente como si fuese un mero adorno propagandístico. Segundo puesto en la Academia Militar de Centuria, 3 misiones internacionales, condecoración Estrella de Plata, y, aún así, los comentarios giraban alrededor de su rostro. Necesitamos una cara para las fotos, bromeó el mayor Phillips. Blackwell no sonrió. Aquí, dijo, la propaganda mata. Y yo no pienso enterrar a nadie por un capricho del Pentágono. Cuando Sofía entró, lo hizo como si estuviera frente a un tribunal de guerra. Saludo firme, mirada fija, postura perfecta. Blackwell le dio la bienvenida con una pausa que transmitía desconfianza. Su reputación la precede, capitana. Ella sabía exactamente de qué hablaba. No de sus méritos, sino de los rumores, demasiado atractiva para ser tomada en serio, seguro consiguió sus ascensos por medios cuestionables. Lista para empezar de inmediato, señor. Mañana será suficiente. La despidió con un gesto seco. Fuera. El teniente Hayes la condujo a sus aposentos. Curiosidad disfrazada de cortesía. ¿Es cierto que eliminó a 3 insurgentes en Kandahar? Ella respondió sin dramatismo. Solo hice mi trabajo, teniente. En su habitación, Sofía ordenó sus pertenencias con la disciplina de quien sabe que el caos es enemigo de la supervivencia. Sobre la mesa, colocó un retrato infantil con su padre, un estuche con medallas y un manual táctico lleno de anotaciones. Era su altar silencioso. Al amanecer, cuando el toque de corneta despertó a la base, ella ya había completado un entrenamiento que dejaría sin aliento a la mayoría. En el comedor, las miradas y las risas en voz baja no la sorprendieron. Había aprendido a ignorar la hostilidad. Los comentarios eran previsibles, que si se rompería una uña, que si acabaría en labores de oficina. El sargento primero Miller se le acercó. Su tono era todo menos amistoso. Hay una apuesta sobre cuánto aguantará en el crisol antes de rendirse. El crisol era la prueba más temida del centro, resistencia física, táctica y mental en un circuito despiadado. Sofía respondió sin inmutarse, no apuesto, sargento. A las 6, todos los oficiales formaron en el campo principal. Blackwell anunció los ejercicios de equipo. Sofía quedó asignada a la escuadra Alfa, dirigida por el capitán Wilson. El primer simulacro era un rescate de rehenes en zona urbana. Ella propuso una ruta de infiltración más segura, pero Wilson la descartó sin mirarla. Siguieron su plan frontal y, como ella había previsto, 3 miembros murieron en la simulación. En el descanso, alcanzó a oír como Wilson decía que ella solo ralentizaba al grupo. Por la tarde, sabotajes sutiles, una radio que dejaba de funcionar, posiciones imposibles de defender, decisiones diseñadas para marginarla. En la cena, Blackwell anunció que al día siguiente todos correrían el crisol para evaluación, y que Sofía lo haría de última, como es costumbre para los recién llegados. Las sonrisas burlonas no dejaban dudas, querían verla fracasar. Esa noche, mientras el resto dormía, Sofía estudiaba los mapas del recorrido bajo la luz de una lámpara. Flexiones con un brazo, cicatrices en sus antebrazos, recuerdos de combates reales que nadie allí se había tomado la molestia de preguntar. La mañana del crisol atrajo a medio campamento. El récord vigente, 12:47, pertenecía a Blackwell. Sofía salió última. Antes de comenzar, él se inclinó para murmurarle, esto es solo una formalidad. Sus papeles de traslado ya están listos. El disparo sonó, y Sofía se lanzó como una flecha. Escaló el muro inicial con una técnica oblicua que le ahorró segundos preciosos. En el arrastre bajo alambre, parecía flotar sobre el barro. En la estación de armas, sus manos desarmaron y ensamblaron el fusil con tal velocidad que los instructores dejaron de fingir indiferencia. 5 disparos, 5 aciertos perfectos. Saltó el foso de agua sin tocarlo y entró en la temida casa de matanza, donde cada puerta podía ocultar un enemigo o un civil.
El cronómetro marcaba 10:35 cuando cruzó la meta. Silencio absoluto. Miller le ofreció agua con respeto. Blackwell, después de mirarla largo rato, le devolvió un saludo militar formal. Bienvenida a los Rangers, Capitana Reyes. El rumor de la hazaña de Sofía corrió por la base como pólvora encendida. A la mañana siguiente, cada conversación en el comedor giraba en torno a la capitana que había destrozado el récord del crisol. Algunos exageraban hasta el absurdo, que lo había hecho con los ojos vendados, cargando a un compañero herido o recitando de memoria el credo de los Rangers. Ella no participaba en ese circo verbal. Llegó puntual a la sala de planificación táctica, su carpeta en mano, lista para el trabajo. La atmósfera había cambiado. El silencio que la recibió ya no estaba cargado de desprecio, sino de expectación. Wilson, el mismo que la había marginado en los ejercicios, le cedió un asiento junto a él. Guardé este lugar para usted, capitana. Estamos revisando el plan de extracción en Azerbaiyán y podríamos usar su perspectiva. Sofía no respondió con vanidad, solo asintió y se sentó. El mapa mostraba un objetivo de alto valor en un complejo montañoso. El acceso era complicado, la evacuación aún más. Blackwell entró con paso seguro y fue directo al punto. La capitana Reyes liderará el equipo Bravo. Su experiencia en terreno similar la convierte en la mejor opción. No hubo protestas abiertas, aunque más de uno intercambió miradas. Sofía estudió las rutas propuestas y trazó una alternativa que mantenía al grupo por encima de la capa de inversión térmica, invisible a la mayoría de sensores. Wilson fue el primero en reconocer el mérito. Esto reduce nuestra huella. Me gusta. Miller, desde el fondo, corroboró la ventaja. Blackwell observaba sin interrumpir, satisfecho de ver cómo su equipo se alineaba alrededor de una líder que el día anterior muchos querían fuera. Terminada la sesión, el comandante la retuvo. Le debo una disculpa, capitana. Me dejé llevar por suposiciones equivocadas. No es necesario, señor. Estoy acostumbrada a demostrar mi valía. Ese es el problema. No debería tener que seguir demostrándolo a estas alturas. En ese momento, Blackwell mencionó la estrella de plata en su expediente. Kandahar, 2017, 3 bajas enemigas confirmadas, salvando a toda una unidad de marines. El informe oficial le dio el crédito a su padre. Él insistió. Creía que, para mi carrera, era mejor no ser conocida como la adolescente que tomó un fusil. Pensaba que así me tomarían más en serio. Y aún sin el reconocimiento, siguió este camino. Siempre supe que era lo que quería. Blackwell comprendió algo esencial de ella. Sus tácticas de ayer ya están siendo incorporadas al entrenamiento. Pero dirigir al equipo Bravo será otra prueba. Le seguirán ahora, sí, pero también la pondrán a prueba en cada paso. Sofía sonrió apenas. Lo espero con gusto, señor. Las semanas siguientes fueron un pulso constante. Bravo era un grupo de Rangers veteranos, orgullosos, que medían cada orden para ver si la capitana flaqueaba. Sofía aplicó métodos poco ortodoxos, heredados de su padre, entrenamientos en condiciones improvisadas, ejercicios sin GPS, navegación solo con estrellas y terreno. La resistencia inicial se convirtió en respeto a medida que los resultados hablaban por sí solos. En una infiltración nocturna, alcanzaron el objetivo media hora antes de lo previsto. Miller confesó a Wilson, nunca he visto a nadie leer el terreno así. Wilson, ya sin rastro de ironía, coincidió, su enfoque nos está mostrando cosas que pasábamos por alto. Poco después, en la armería, Miller le entregó un chaleco táctico modificado con bolsillos exactamente como a ella le gustaban. En el cuello, bordado en hilo firme, su apellido junto a la insignia de los Rangers. Esto normalmente se da después del primer despliegue en combate con la unidad, pero los hombres votaron. Dicen que ya se lo ganó 2 veces. Sofía pasó los dedos sobre las letras, conteniendo la emoción. Gracias, sargento. Esto significa más de lo que cree. Su padre estaría orgulloso. Siempre lo estuvo, incluso cuando nadie más veía lo que él veía en mí. El día de la partida a Azerbaiyán amaneció frío y despejado. Bravo estaba listo en la pista, equipo revisado al milímetro. Blackwell habló con la autoridad de quien confía en su gente. Extraigan al objetivo, mínima huella. 0 bajas civiles. La ventana es estrecha y las rutas de salida limitadas. A partir de ahora, la capitana Reyes tiene el mando. Antes de que subiera al helicóptero, Blackwell la apartó. Confíe en su instinto. Ha demostrado ser más fiable que las certezas de muchos. Traeré a todos de regreso, señor. Lo sé, capitana. Wilson, ya en la aeronave,
Le lanzó una mirada de complicidad. ¿Lista para hacer historia? Eso ya lo hicimos, teniente. Ahora solo vamos a cumplir con el trabajo. Los rotores rugieron y el equipo se elevó hacia el horizonte, donde les esperaba un operativo que pondría a prueba todo lo que Sofía había luchado por construir. El rugido de los rotores se desvaneció al adentrarse en las montañas de Azerbaiyán. Bajo la nave, un laberinto de valles estrechos y crestas nevadas dibujaba un terreno hostil para cualquiera que no supiera leerlo. Para Sofía, era un mapa vivo. Cada sombra le indicaba una depresión, cada línea de nieve revelaba un cambio de altura. Bravo se mantenía en silencio, revisando equipo, cargadores, comunicaciones. El objetivo estaba claro: extraer con vida a un activo de inteligencia retenido en un complejo fuertemente vigilado. La zona estaba infestada de patrullas hostiles y aldeas neutrales donde un movimiento equivocado podía convertir civiles en enemigos. El descenso se hizo en una explanada mínima, oculta por formaciones rocosas. Los helicópteros apenas tocaron el suelo antes de que Bravo se desplegara. Sofía dio las órdenes con precisión de bisturí. Línea de avance por el flanco norte, mantengan altura por encima del valle. Sin linternas, visores térmicos activados. Durante las primeras horas, el equipo avanzó entre grietas de roca y pasos estrechos. 2 veces, Mellor señaló rutas más cortas, y 2 veces Sofía lo corrigió, anticipando posibles emboscadas. Confíe en mí, sargento. Ese sendero es demasiado evidente para no estar vigilado. La segunda vez, encontraron huellas frescas de botas y casquillos de munición, un punto de emboscada que habrían atravesado de seguir la ruta rápida. Cerca de medianoche, alcanzaron un punto de observación natural desde donde se veía el complejo enemigo. Las luces interiores eran escasas, señal de que la mayoría dormía o estaba en puestos de guardia. Sofía desplegó el equipo en semicírculo. 2 francotiradores. Posiciones altas. Wilson, tú conmigo para la entrada. El resto, perímetro cerrado y control de rutas de escape. El asalto comenzó con la precisión de un reloj de combate. Un guardia en la puerta cayó sin ruido. Otro, en la torre, fue neutralizado antes de que pudiera girar la cabeza. Sofía y Wilson entraron al edificio principal, limpiando habitación por habitación. En un cuarto del sótano, encontraron al objetivo, un hombre demacrado, esposado y con los labios partidos. Somos aliados. Vamos a sacarte de aquí. La respuesta fue un asentimiento débil, pero suficiente. Wilson lo cargó a la espalda mientras Sofía cubría la retirada. La exfiltración no sería tan limpia. Una patrulla regresaba por el sendero este, y el fuego cruzado comenzó en segundos. Balas rebotaban contra la roca, iluminando la noche con chispas metálicas. Sofía ordenó un repliegue escalonado. 2 hombres disparaban mientras los otros avanzaban. Cada movimiento calculado para no perder cobertura. En la última cresta antes del punto de extracción, un proyectil pasó a centímetros de su rostro. Sofía giró y localizó al tirador, un enemigo atrincherado en una roca elevada. No dudó. 3 disparos rápidos, y el francotirador quedó inmóvil. Miller, jadeando por la carrera, soltó entre dientes: eso nos habría costado media unidad. Al llegar a la zona de extracción, los helicópteros descendieron como depredadores sobre la presa. Bravo embarcó al objetivo y a sus hombres sin una baja propia. Sofía fue la última en subir, cubriendo la retirada hasta el último segundo. En el vuelo de regreso, nadie hablaba. No hacía falta. El silencio era respeto puro. Blackwell esperaba en la pista cuando aterrizaron, los brazos cruzados y el ceño firme. Sofía descendió la rampa, casco en mano. Él la miró unos segundos antes de decir: misión cumplida, sin bajas civiles, sin bajas propias. Es así como se hace historia, capitana. Pero la calma duraría poco. Al día siguiente, en la sala de operaciones, Blackwell reveló nuevas imágenes satelitales. El complejo que habían asaltado no era el único. A pocos kilómetros, otro grupo armado había tomado rehenes civiles y estaba fortificándose. Y esta vez, no había margen para un despliegue formal. Capitana Reyes, quiero que encabece una operación relámpago antes de que puedan mover a los rehenes. Sofía asintió sin vacilar, pero algo en las imágenes le heló la sangre. Entre los rehenes, reconoció un rostro del pasado. La imagen borrosa en la pantalla mostraba un rostro que Sofía jamás pensó volver a ver en un escenario de guerra: Mariana Torres, su antigua instructora de supervivencia, la mujer que le había enseñado a resistir hambre, frío y miedo durante sus primeros años en la academia. Mariana había sido más que una mentora, había sido el único oficial que creyó en ella desde el principio. El tiempo apremiaba.
El grupo insurgente había tomado una escuela rural y la estaba convirtiendo en una fortaleza improvisada. Según la inteligencia, planeaban mover a los rehenes antes del amanecer hacia un campamento imposible de asaltar sin causar una masacre. Necesitamos entrar antes de que eso ocurra, dijo Sofía sin levantar la voz, pero con un tono que cortó el aire. Blackwell asintió. Equipo reducido, sigilo absoluto. La extracción debe ser invisible para el enemigo. No podemos arriesgar una reacción en cadena. Bravo se preparó en minutos. Sin helicópteros esta vez, la infiltración sería terrestre. Un convoy camuflado los dejaría a 3 kilómetros del objetivo. Desde allí, se moverían a pie, en silencio. El avance nocturno fue un desfile de sombras entre campos de trigo y matorrales bajos. El viento helado silbaba entre las hojas secas, cubriendo el leve crujido de las botas. Sofía iba en cabeza, con la mirada fija y los sentidos encendidos como un radar. Cada silueta, cada brillo lejano, pasaba por su mente como posibles amenazas. Llegaron a un punto elevado desde el que se veía la escuela, ventanas cubiertas con tablas, focos improvisados en las esquinas, 2 guardias patrullando con linternas y fusiles viejos pero peligrosos en manos experimentadas. Sofía se agachó junto a Wilson y Miller. Entrada principal demasiado vigilada. Acceso lateral por la cocina. Menos cobertura, pero más rápido. Miller, distrae a los guardias del sur con un sonido a distancia. Wilson, entras conmigo. El resto, asegurar perímetro y evacuar rehenes cuando dé la señal. El plan se puso en marcha como una coreografía invisible. Un ruido metálico y seco resonó en la oscuridad, desviando a los 2 guardias del flanco sur. Sofía y Wilson se deslizaron hasta una ventana a medio tapar. La forzaron sin ruido y entraron en un pasillo estrecho que olía a humedad y madera podrida. Las voces llegaban desde el aula principal. Sofía asomó apenas la cabeza. Una docena de rehenes, entre ellos Mariana, sentados contra la pared, vigilados por 3 hombres armados. Calculó distancias, ángulos y posiciones en segundos. Señaló a Wilson, 2 disparos, 2 objetivos. Ella cubriría al tercero. La sincronía fue perfecta. 3 disparos amortiguados y los hombres cayeron antes de entender que estaban bajo ataque. Sofía corrió hacia Mariana, cortó las bridas de sus manos y la ayudó a levantarse. Sabía que vendrías, susurró Mariana con una voz rasgada por el frío y el miedo. Todavía no estamos a salvo, respondió Sofía. A través del intercomunicador, Miller anunció, perímetro comprometido, 2 hostiles acercándose desde el norte. Sofía reaccionó de inmediato. Evacuación por la salida trasera, formación cerrada. Wilson, cubre retaguardia. El grupo se movió por un corredor lateral hacia un portón trasero que daba al campo. La distancia hasta la zona segura parecía interminable. Disparos estallaron detrás de ellos, iluminando la noche con destellos breves. Wilson respondió con ráfagas cortas mientras el resto corría a toda velocidad. En un pequeño claro, un vehículo enemigo apareció de improviso, bloqueando el paso. Sin detenerse, Sofía lanzó una granada de humo y guió al grupo a través de la nube espesa, saliendo por el flanco derecho antes de que los insurgentes pudieran reaccionar. El humo se disipó justo cuando alcanzaban el punto de recogida, donde el convoy los esperaba con motores encendidos. Todos subieron. Sofía fue la última, cubriendo la retirada una vez más. Cuando el convoy arrancó y la escuela quedó atrás, Mariana le apretó el brazo con fuerza. No te imaginas lo que acaban de evitar, dijo, con la mirada fija en la oscuridad que dejaban atrás. Lo que planeaban hacer con nosotros era algo que ni siquiera tú podrías imaginar. Sofía la miró, sabiendo que esas palabras no eran exageración. Algo mucho más grande se estaba gestando, y ese rescate solo había arañado la superficie. Las palabras de Mariana no le dejaban reposo. Lo que insinuaba era más que un secuestro improvisado, hablaba de un plan calculado, de un patrón que Sofía no podía pasar por alto. En la sala de informes, horas después, Mariana desplegó un mapa mental con detalles que solo alguien dentro podría conocer. Los insurgentes no actuaban solos. Recibían suministros, inteligencia y armamento de una red mucho más amplia que operaba bajo la fachada de una organización humanitaria ficticia. El nombre que surgió en la conversación hizo que incluso Blackwell endureciera el gesto. Fundación Solaria. Creí que esa gente estaba disuelta hace años, murmuró Miller, cruzando los brazos. Eso creímos todos, respondió Mariana. Pero han vuelto a moverse, y más rápido de lo que nadie sospecha. Las últimas misiones en la región, las emboscadas casi idénticas, los rehenes selectivos, todo empezaba a encajar en un patrón siniestro. Blackwell no perdió tiempo. Reyes.
Esto deja de ser una operación puntual. Vamos a necesitar una ofensiva quirúrgica contra esta red. Y tú la vas a liderar. El equipo Bravo se rearmó y reorganizó. Sofía trazó una cadena de objetivos. Primero, cortar las rutas de abastecimiento. Segundo, neutralizar a los enlaces locales. Tercero, llegar a la cabeza de la red. Cada paso debía ser rápido y silencioso, sin dar tiempo a que Solaria borrara huellas. La primera fase comenzó al amanecer, con un ataque relámpago a un convoy en un paso montañoso. Bravo se desplegó en 3 posiciones elevadas. Desde allí, anularon la escolta sin alertar al resto. Sofía se deslizó hasta el camión de suministros y descubrió cajas con sellos oficiales falsificados, llenas de armamento nuevo. Fotografías, coordenadas y un rápido marcaje con baliza GPS para que la inteligencia central interceptara el resto de la carga. La segunda fase fue más peligrosa. Un intermediario clave, apodado el Lince, se refugiaba en una aldea que, oficialmente, estaba bajo protección humanitaria. Entrar significaba exponerse a denuncias y prensa hostil si algo salía mal. Sofía se vistió como trabajadora médica local, acompañada de Wilson, que fingía ser un ayudante logístico. Entre sonrisas y saludos, cruzaron el mercado central hasta llegar a la vivienda señalada. Dentro, la fachada del Lince se derrumbó en segundos. Sofía lo redujo contra la mesa, desarmándolo con un movimiento seco. Sabes que la protección internacional no te cubrirá esta vez. Él sonrió, mostrando dientes manchados de tabaco. Crees que me necesitas vivo. Y tienes razón. De camino a la zona de extracción, el Lince comenzó a hablar. Confirmó que Solaria planeaba un ataque coordinado contra instalaciones militares de la región para provocar una escalada y forzar una intervención internacional. Pero había algo peor, una lista de oficiales objetivo para secuestro o eliminación. Sofía sintió un frío distinto al leer el primer nombre. Era el suyo. De vuelta en base, Blackwell la recibió con un rostro grave. Ahora eres un objetivo prioritario. Esto cambia el juego. No solo estás al mando de la misión, eres la pieza que quieren fuera del tablero. Sofía no bajó la mirada. Entonces tendrán que venir por mí. Y no les va a gustar lo que encuentren. La siguiente fase sería la más arriesgada, infiltrarse en un centro de mando oculto de Solaria antes de que activaran su plan. La localización exacta aún era incierta, pero la inteligencia apuntaba a una zona industrial abandonada cerca de la frontera. El margen de error sería mínimo, y la ventana para actuar, de apenas unas horas. Mientras el equipo preparaba armas y cargadores, Sofía revisó su chaleco con el nombre bordado y pensó en la diferencia entre aquel primer día, cuando todos la subestimaban, y ahora, cuando cada uno de ellos apostaría su vida por seguir su liderazgo. La misión comenzaría en cuanto llegara la confirmación de la ubicación. Y cuando eso ocurriera, no habría tiempo para planes B. La confirmación llegó con un breve mensaje codificado, coordenadas precisas en la zona industrial abandonada junto a la frontera. El centro de mando de la Fundación Solaria estaba activo y operativo. La ventana para atacar se cerraría en menos de 6 horas. Sofía reunió a Bravo en la sala táctica. El mapa proyectado mostraba un complejo de naves oxidadas, conectado por pasillos cubiertos y torres de vigilancia improvisadas. No vamos a entrar como un martillo. Vamos a entrar como una aguja, dijo con voz firme. El plan era un avance silencioso desde el flanco este, donde las paredes interiores habían colapsado, permitiendo acceso directo a las oficinas centrales. La aproximación fue un ejercicio de precisión letal. Entre hierros retorcidos y cristales rotos, Bravo se movía como una única sombra. El olor a óxido y polvo mezclado con humedad vieja envolvía el aire. Cada paso resonaba en la mente de Sofía como un metrónomo que marcaba el tiempo que les quedaba. En el perímetro interior, 2 guardias fumaban y conversaban sin sospechar. Meadow los neutralizó con golpes secos, arrastrándolos fuera de la vista. Wilson tomó posición de cobertura mientras Sofía avanzaba hacia la oficina central. Dentro, una docena de operadores de Solaria trabajaban frente a pantallas y radios. Sofía levantó el puño y Bravo irrumpió en sincronía perfecta. Los primeros segundos fueron un estallido de gritos, disparos amortiguados y órdenes cortas. En menos de un minuto, la sala estaba asegurada. En un escritorio, un portátil abierto mostraba un mapa con varios puntos marcados en rojo. Wilson lo giró hacia Sofía. Estos son sus objetivos de ataque, todos para las próximas 48 horas. Entre ellos, 3 bases aliadas y un hospital militar. Era la confirmación de que Solaria no buscaba una victoria directa, sino desatar el caos total.
Un ruido metálico resonó desde el pasillo. Refuerzos. La retirada se volvió una carrera controlada, con fuego de cobertura y cambios rápidos de posición. Las balas perforaban las láminas de metal, levantando nubes de polvo y óxido. Sofía guió al equipo hacia una salida lateral, pero en la puerta se encontró con un enemigo distinto, un hombre alto, rostro cubierto, que se movía con entrenamiento militar. El enfrentamiento fue brutal y rápido. Golpes, bloqueos, un cuchillo que rozó el cuello de Sofía antes de que ella lograra desarmarlo y dejarlo inconsciente de un rodillazo al estómago. Sin perder tiempo, Bravo arrastró al prisionero con ellos hasta el punto de extracción. El helicóptero los recogió en el claro acordado. Dentro, mientras el rugido de los rotores llenaba el espacio, Sofía revisó los archivos recuperados. Había algo más, una lista de infiltrados de Solaria en distintas fuerzas armadas, con nombres y rangos. Entre ellos, uno que la hizo apretar la mandíbula, un oficial destinado en la propia base de Ciudad Centuria. Horas después, de vuelta en Fort Benning, Blackwell escuchó el informe completo. Su expresión se endureció al leer la lista. Esto no termina aquí. No solo tenemos que desmantelar a Solaria, tenemos que limpiar nuestra propia casa. En la pista, mientras el sol se ponía, Sofía observaba al equipo Bravo descargar el helicóptero. Sabía que esta victoria no sería celebrada con medallas ni ceremonias. Era una de esas operaciones que quedaban en silencio, archivadas en lo más profundo. En la distancia, vio a una joven teniente recién llegada, de pie junto a la valla, observándolos con la misma mezcla de respeto y hambre de superación que ella había sentido años atrás. Sofía le devolvió una breve inclinación de cabeza, un gesto de reconocimiento y advertencia al mismo tiempo. El combate contra Solaria no había terminado. Pero ahora, más que nunca, Sofía Reyes sabía que no estaba sola, y que su nombre no era solo una placa en un chaleco táctico. Era una promesa de que, mientras estuviera en el terreno, nadie dictaría el final de la historia más que ella misma.